¿Qué tal, amigos de Vertientes Medios? Yo soy Emanuel Caballero y el día de hoy estamos en la Universidad Pedagógica Nacional acompañados, muy bien acompañados diría yo, por Fabiola Sevilla, quien es docente de la maestría y coordinadora de la especialidad. Profesora docente en la maestría de estudios de género, sociedad y cultura y de la especialización en estudios de género. La coordinadora de la maestría es Felicitas Valdivia y la coordinadora de la especialización es Yasmín Moreno. Excelente. Y pues tenemos esta maestría, dicen que tienen ya 10 años, ¿verdad? Sí, bueno, son 8 años y de la especialización son 23 años. ¡Wow! ¿Cómo surge? Bueno, me imagino que la especialización es a 23 años, pues surge a partir de esta inquietud, pero ¿cómo de pronto nace hace 8 la maestría a raíz de la especialización, imagino? Sí, primero es la especialización a partir de un diplomado de diversidad sexual, donde se conjuntan diferentes especialistas, mujeres, feministas de aquí de Guadalajara, profesoras también en otras instituciones, pues deciden que es importante introducir el tema de perspectiva de género para también ir preparando a los docentes respecto a este tema. Y posteriormente, conforme pasó el tiempo, se dio la necesidad también de aumentar otro programa, que es el de maestría de estudios de género, ¿no? Entonces, ambos programas pues han sido de vital importancia para el sector público, para el sector privado también, para los profesores de otras instituciones, pero también para activistas y, bueno, definitivamente para quienes quieran dar continuidad a sus estudios en materia de investigación. ¿Cuál es su experiencia con el alumnado, que además son docentes, ¿no? En estos años que se ha dedicado a la docencia en la especialidad. Bueno, en principio quiero decir que soy antropóloga feminista. Entonces, la disciplina en la que yo me desarrollo es en la antropología y, bueno, antropología feminista, ¿no? En la epistemología también, en la etnografía feminista. Pero, bueno, también quiero aclarar que yo soy egresada de la especialización en estudios de género, ¿no? Entonces, para mí, haber entrado a la especialización en estudios de género me abre un panorama, es decir, es una muestra de las múltiples facetas que puede tener el posgrado, bueno, la maestría. Y creo que mi labor como docente, pues, es hacer que el alumnado identifique los sujetos del feminismo, que conozcan las genealogías de la teoría feminista y del género, así como la perspectiva de género aplicada en los trabajos de campo. Es decir, tenemos el alumnado que aquí ha estado, pues es diverso, ¿no? Diverso tanto en orientación sexual, género, identidad genérica, pero también en profesiones. Ha habido policías, gente del ejército, ¿no? Mujeres que trabajan en el ejército, profesoras, abogadas, activistas. Y entonces creo que es muy importante que consideren que sus trabajos en campo deben de llevar esta perspectiva de género. Es importante también darles a conocer al alumnado los marcos jurídicos de los derechos humanos en los que se sustenta también el feminismo, ¿no? Como el derecho a decidir por una libre vida de violencia, decidir sobre sus propios cuerpos, la cuestión de las violencias hacia las mujeres, en fin, todas estas cuestiones creo que son muy importantes, de discriminación, desigualdad, en fin, creo que esos son aspectos que también se abordan en diferentes materias. Y bueno, el feminismo, como sabemos, del feminismo surge el género, las teorías de género, pero creo que el feminismo es la teoría crítica que nos reconecta tanto lo personal, lo político y lo académico, ¿no? Entonces creo que es vital entender también estos tres aspectos. Y bueno, también es muy importante entender que cuando uno entra a estos temas de género y de feminismo, pues vamos a tomar en cuenta la importancia del trabajo colectivo, del trabajo desde la comunidad, la cuestión de la identidad, ¿no? Identidad de género, identidad de pertenencia también, ¿no? Y las cuestiones de derecho. Y finalmente creo que hay el factor más importante son las relaciones de poder. Las relaciones de poder en donde vamos a ver la cuestión del androcentrismo, de la cuestión del patriarcado, cuestiones que tienen que ver
con también una hegemonía académica, ¿no? Donde regularmente se privilegia a pensadores masculinos y bueno, también hay mucha teoría y muchas investigaciones realizadas por mujeres, ¿no? Entonces creo que también es otro factor fundamental en cualquiera de estas dos especializaciones. Es importante pensar en lo que dice Sandra Harding sobre la objetividad fuerte, ¿no? Que es aquella subjetividad llevada a lo máximo, ¿no? Regularmente en las investigaciones académicas, la objetividad debe de ser todo muy objetivo, ¿no? Todas las investigaciones deben de ser objetivas. En este caso, Sandra Harding propone que la subjetividad y el punto de vista situado es muy importante como parte de una epistemología feminista. Lo cual es importante porque así podemos desmontar el androcentrismo de las academias, ¿no? La mirada occidental. Creo que el feminismo decolonial es muy importante también para estos procesos de construcción del aprendizaje, ¿no? Y también obviamente para aplicarlos en nuestro día a día, es decir, tenemos que tomar en cuenta el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente es aquella persona con la que vamos a trabajar. Debe haber una horizontalidad en estas investigaciones. Y bueno, el cuerpo. Creo que el cuerpo también es un aspecto fundamental. Es una noción multifacética, se estudia en la antropología, en la sociología, en la historia, es decir, hay en el arte, ¿no? El cuerpo, pero desde el feminismo lo que estamos, o desde las teorías de género, estamos intentando también perfilar que estas investigaciones den cuenta del sujeto que está definido por muchas variables como raza, clase, género, religiosidad, en fin, todas estas categorías que no se analizan por separado, sino que son parte de un cuerpo simbolizado, simbólico, pero que también es el que vive pues todas las desigualdades, las diferencias o las experiencias encarnadas, ¿no? El objetivo entonces de la especialidad, de la maestría, es precisamente poner en juego y en discusión, ¿no? Poner sobre la mesa de pronto de alguna manera todas estas múltiples líneas transversales que abordan al sujeto y al sujeto como ente social, pero también el sujeto como mujer, al sujeto como desde la diversidad de géneros, como mencionaba. ¿Cuál sería a lo mejor un perfil idóneo de un alumno para este tipo de especialidades de maestría? Bueno, definitivamente el interés legítimo por estudiar, por comprometerse 2 años o 1 año a estar de manera presencial acudiendo a clases, que le guste leer, que tenga curiosidad por investigar, que tenga también la posibilidad de poder deconstruirse, ¿no? De mirar ampliamente pues las diferentes problemáticas. Y bueno, no hay un perfil idóneo. Yo creo que lo idóneo o la transformación de cómo entran los alumnos y luego cómo salen, eso es lo interesante, ¿no? Más bien es quien realmente tenga pues el decidir, ¿no? De tomar la decisión de querer intentar estar en estos programas y dedicarse al estudio, ¿no? Claro que también tenemos actividades que no todo es académico, ¿no? Porque muchas de las personas que están en los programas, pues también tienen una interacción continua con su trabajo de campo. Es decir, aquí más bien lo que se les va a proponer es que eso mismo que realizan en ese trabajo de campo se construye a través de la perspectiva de género o las perspectivas feministas. Esta es una pregunta quizás un tanto obvia para gente que se dedica al estudio de género, pero para las personas que nos observan y que no están tan cercanas al tema, ¿es lo mismo la perspectiva de género y la perspectiva feminista? Bueno, ahí habría que empezar un poco entonces más atrás, que tiene que ver con los estudios de la mujer. Primero, no todos los estudios de investigaciones que se hacen al ser de mujeres tienen que tener una perspectiva de género o ser con una perspectiva feminista. Luego, de los estudios de la mujer resultan también la teoría feminista, que empieza a partir de la teoría crítica en 1960, es cuando empiezan a crearse estas teorías, y de la teoría feminista es que resultan todas las teorías de género, ¿no? Como sabemos, pues hay digamos, una separación entre
el momento del positivismo, ¿no? Como en todas las ciencias sociales, donde la teoría feminista empieza con un positivismo, luego empieza con el socialismo, marxismo, materialismo, y luego está el posmodernismo, ¿no? Entonces, creo que el debate sobre género empieza a ser polisémico, también multifacético, como la del cuerpo, en 1990. Es cuando se abren los estudios y se proliferan los estudios de género en diferentes variantes, ¿no? Desde pensar el género como una categoría de análisis, pero también como una perspectiva, es decir, el género como pensar desde roles, división sexual del trabajo, estereotipos, generización, sistema de género, normas de género, mandatos de género, pero también de pronto llega otras filosofías, otras teorías y otras posturas teóricas en las que también se analiza desde la subjetividad de los cuerpos, de las identidades, ¿no? Entonces yo creo que no es necesariamente lo mismo, pero se constituyen y se construyen a partir de estas mismas posturas teóricas que se han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Ahora mismo creo que está muchísimo más perfilado las teorías de género, por ejemplo, en aspectos de la identidad de género y de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, pero no debemos olvidar que cuando empezó todo esto estaba el debate sobre la adicción sexual del trabajo, los derechos de las mujeres, ¿no? Que también la cuestión de los cuidados, la cuestión de la economía feminista, o sea, hay muchas formas de aterrizar tanto la perspectiva feminista como la perspectiva de género. Decíamos era a principios de los 90, ¿no? Que calza más o menos con el inicio también de la especialidad de la Universidad Pedagógica, ¿no? 30 y algo de años, me dijo, 30. La Universidad Pedagógica Nacional se inauguró aquí en Guadalajara el 28 de agosto de 1978. No, pero de la especialidad me refería, perdón. La especialidad tiene 23 años. Yo creo que de eso nos puede orientar muchísimo más la coordinadora de la especialización, Yasmín Moreno, porque pues ella también ha sido testigo de esta larga data de trabajos y de estructuración también de la especialización. Pero bueno, sí quiero recalcar que el programa de la especialización de estudios de género de la Universidad Pedagógica Nacional 141 es pionera en estudios de género aquí en Jalisco, ¿no? Y que surge a la par de otros programas de género a nivel nacional, porque en realidad los programas de género también en las universidades comenzaron como en 1990, ¿no? Con todo este trabajo plural de las mujeres feministas. Pues me gustaría hablar precisamente con la coordinadora para que nos platicara un poquito de todo esto. Le agradecemos muchísimo su tiempo, maestra Fabiola, y la verdad es que, bueno, yo aprendí muchísimo, estoy seguro que la gente que nos ve también. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Y pues ahora estamos con Ana Victoria, que es alumna de esta especialidad en estudios de género. Más bien de la maestría en estudios de género, sociedad y cultura. Ok, Ana Victoria, ¿cuál es la experiencia como alumna de una maestría de esta índole? Pues mira, realmente yo buscaba de principio, bueno, para contestar tu pregunta, yo me defino a mí misma como una mujer transexual, entonces lo que yo buscaba era identificar todas aquellas discriminaciones y segregaciones que vivo a través de mi identidad sexogenérica, y a partir de ahí empecé a buscar alguna pues especialidad o maestría que me diera como todas esas herramientas para poder describir todo este fenómeno de la violencia que vivimos las mujeres trans. Entonces la experiencia que yo me llevo hasta el momento pues ha sido muy gratificante. En todo momento se me ha respetado mi identidad. Las maestras son súper capacitadas, como ya pudieron apreciar. Creo que van a hacer otra entrevista de la maestra Fabiola. Pero yo creo que con lo que me voy pues son con herramientas teórico-metodológicas y líneas de especialización que pudieron abrirme el panorama de lo que estamos viviendo en este momento y en este contexto las mujeres transexuales. Digo, definitivamente hablamos de todo. Hablamos de identidad, de orientación, de etnias, de grupos. Entonces, hablamos de todo esto en la maestría, y a mí lo que me está dando pues toda esta perspectiva es pues querer saber más. Creo que no se detiene aquí hasta este momento mis estudios, sino que voy a seguir continuando estudiando, a lo mejor un doctorado, digo, no lo sé, pero de momento yo me voy pues muy contenta con todo lo que aprendí, tanto de mis maestras como de todas las actividades de formación extracurriculares que también tuvimos.
Ok, desde tu perspectiva como alumna, ¿cuál es la importancia de ese tipo de programas y de especialidades en la formación integral, ¿no? O en la formación de gente que se dedica y no a la vez a la pedagogía, pero en general en la sociedad a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que este tipo de conocimiento se socialice? Mira, la importancia que tuvimos, bueno, yo lo hablo desde mi perspectiva, en el salón en el que yo me desempeñé o donde yo estuve, pues había especialistas de todo, digo, había docentes, había psicólogos, había, bueno, en este caso soy trabajadora social, y creo que la perspectiva que te da es que llevas a tu vida cotidiana todo aquello que vas aprendiendo desde las cuestiones históricas, culturales, desde las teorías sociales, los debates del género actual y del feminismo, todos los seminarios en este eje metodológico que te enseñan a cómo hacer una investigación y a que te den herramientas metodológicas para tú producir nuevo conocimiento. Este conocimiento que ya nos hablaban con los conocimientos situados, o sea, lo que tú haces en tu cotidianidad, independientemente de lo que hagas, si haces activismo, si te dedicas a ser docente, si te dedicas a hacer proyectos sociales, todo esto te va a servir, todas estas herramientas que te proporciona la maestría en este caso, pues te ayudan para hacer un análisis completo, hacer un diagnóstico y a través de esto pues proponer teorías, metodologías, algún proyecto de intervención o en su caso pues hacer investigaciones. Yo creo que en lo personal a mí me ha servido para hablar de, con y para las mujeres trans porque ese ha sido como pues como una forma de rescatar de cierta manera todas las historias, todos los saberes de las mujeres trans y de los hombres trans, o en este caso de la comunidad trans. Creo que todas estas deudas históricas que tiene la ciencia con las personas trans, y yo creo que desde ahí parto a la importancia que a mí me dan menos, es esa, como rescatar desde tus propias experiencias para tus propios intereses personales y políticos e históricos, y ya centrándome en las demás personas que ya nos hablarán. Ok, ya ha habido precedentes de que pues hubo personas que estuvieron en la marina o policías o hay diferente tipo de perfiles. Entonces cada uno va perfilando sus propias experiencias a través de lo que vive y a través de lo que aprendemos en las clases para hacer pues reflexiones analíticas y explicaciones de los métodos y metodologías que se están empleando en la actualidad. O sea, haciendo esta crítica al positivismo de esta ciencia donde se objetiviza a la persona, donde solamente la ves como una herramienta, como la ves como un número, y ahora con estas nuevas pedagogías y metodologías, pues aprender que es un sujeto o una sujeta que tiene historia y que la única persona que sabe es ella y la única especialista es esa persona. A empezar a dignificar a las personas y pues a cuestionar la ciencia, cómo se ha construido estos moldes androcentristas. Creo que eso es lo que a mí me ha dado muchísimo para poder llevarme más reflexiones y sobre todo pues tener más esa avidez de poder conocer otros autores, otras metodologías para desarrollar nuevas teorías o en su caso pues metodologías de investigación. Ok, ¿consideras que esto es uno de los aprendizajes más importantes que te ha dejado la maestría? ¿Hay algún otro que digas, creo que esto es algo que yo he aprendido, que he desarrollado a través de mi formación en la UPN? Algo que tú consideres, además de lo que ya nos compartiste, que es digno de mención. Mira, bueno, sí, yo, como te mencionaba, soy trabajadora social, entonces yo cuando estaba estudiando la licenciatura te enseñan de una forma. Entras a la maestría y te das cuenta que la realidad es otra, que como estabas haciendo ciencia, pues era, si bien no está mal, es una forma de hacer, mas no la única. Yo creo que lo que me enseñó la maestría y lo que he estado aprendiendo es que no solamente existe la ciencia positivista, sino que hay un abanico de posibilidades de estudiar, de formas de ser, de pensar y abrirte esta posibilidad de hablar de todos y con todos, porque a veces, bueno, en mi caso yo te puedo compartir que la experiencia que yo me llevo durante todo este proceso es reconocer que también estamos intersectados, o sea, los cuerpos no solamente viven discriminación, por ejemplo, en mi caso por ser una mujer trans, sino porque aparte pues soy una mujer latina, no tengo pues, bueno, en este caso de recursos bajos, y es esta cuestión que se tiene que cuestionar, no solamente vives discriminación u opresión por tener una identidad o tener un cierto tipo de cuerpo, sino que también es mencionar las etnias, los grupos originarios en este caso, la raza, mencionar los cuerpos, mencionar las diferentes diversidades, tanto sexuales como genéricas, y creo que hablar de con
y para todos es lo que no había tenido perspectiva y lo que me cayó en cuenta al momento de estudiar esta maestría. Muchísimas gracias, Ana Victoria. La verdad es que es siempre importante como conocer de alguna manera también la perspectiva del alumnado y saber que aquellos que aspiran a estudiar esta especialidad o esta maestría, pues se van a encontrar con ese tipo de conocimiento y a abrir sus horizontes de alguna manera, ¿no? Vamos a seguir entrevistando a algunos alumnos para seguir conociendo estos pareceres, pero te agradecemos muchísimo tu Gracias tiempo. a ustedes. Bonito día. Estamos con Sebastián, quien también es alumno de la maestría y fue alumno de la especialización, o sea que ya es un viejo conocido de aquí de la UPN. La UPN. 4 años, o sea, ¿cuánto dura la especialización? 1 año, pero lo que pasa es que mi generación tocó de la pandemia, entonces en el proceso de mi titulación, pues prácticamente me la pasé ese año en la pandemia y haciendo mi tesis y eso, y después viene la convocatoria de la maestría y entré a la maestría, entonces pues aquí sigo. Wow, eso quiere decir que de alguna manera, pues es un tema que te apasiona, ¿no? Sí, la verdad es que creo que una de las principales cosas por las cuales me convencí es que encontré aquí como un segundo hogar, ¿no? Donde pues podíamos dialogar de los temas, ¿no? Donde existía como esta horizontalidad, ¿no? Esta congruencia en el momento de la práctica docente y en la práctica teórica, ¿no? O sea, no, o sea, la mayor parte, o si no es que toda la planta docente está compuesta por mujeres, ¿no? Entonces, mujeres diversas, y eso creo que da un plus de tener congruencia de lo que se está enseñando con lo que se está haciendo, ¿no? En la planta. Entonces, pues sí, la verdad es que sí estoy muy contento. Desde tu perspectiva como alumno, ¿cómo ves el cuerpo estudiantil? ¿Es variado, es diverso? ¿De pronto te has encontrado con personas que no te imaginabas tomando ese tipo de especialización? Sí, aunque sí me he visto que la mayoría son mujeres, ¿no? O sea, realmente somos pocos los hombres, ¿no? Y también pocos los hombres que son hombres heterosexuales, ¿no? Entonces realmente, pues ahí hay mucho todavía que trabajar, ¿no? Y justamente una de las cosas es que hay muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con el género y tienen que ver con los hombres, ¿no? El género no solamente específicamente habla de los problemas de las mujeres, sino también de los problemas que nos aquejan a nosotros, pero realmente no hay hombres hablando de eso, ¿no? Entonces, o que se interesen por hablar de eso, o que quieran reflexionar. Entonces creo que es muy interesante venir aquí y poder como tener estos espacios de reflexión, de discusión, de intercambio de ideas, justamente para poder como entender esta realidad a la que nos estamos enfrentando. ¿Cuál sería la diferencia que tú consideras más notable entre cuando estudiaste la especialidad y ahora que estás en la maestría? Ay, no sé. Yo creo que la duración. ¿Es más complicada? ¿Es más profunda? El hecho de que estás más especializado de alguna manera, más clavado, ¿no? En el tema. Fíjate que creo que el haber estado en la especialización me ayudó mucho para no sentir como tan pesado, ¿no? La verdad es que yo cuando llegué a la maestría me sentí como pez en el agua, ¿no? Entonces porque ya conocía a muchas de las maestras, porque ya sabía cómo funcionaba la escuela, ya sabía cómo funcionaba la calificación, la entrega de trabajos, entonces realmente, te digo, creo que se mantiene como esta congruencia y a lo mejor lo que cambian son los contenidos, ¿no? Pero sigue manteniendo como ese hilo y que creo que es muy conveniente, digo, al menos para mí, pues si te interesa esto, tomar la especialización y luego continuar con la maestría, porque es como aventarte una licenciatura en partecitas, ¿no? Entonces, Es complementario al final de cuentas. sí, sí, la verdad es que sí, y no es como que es más sencillo, la verdad es que los dos programas tienen su grado de complejidad, porque además de todo, con los dos te tienes que graduar con la tesis o la tesina, entonces sí o sí tienes que saber hacer investigación, que creo que es uno de los puntos que se ha hecho de lado, ¿no? Principalmente en los estudios de licenciatura. Ya hoy en día, esto de graduarte por promedio o por un diplomado, cosas así, pues la verdad es que está medio chafa, porque cuando llegan los alumnos a una maestría o quieren seguir estudiando, no saben hacer investigación, que es lo básico que debes de conocer de una licenciatura, ¿no? Entonces, y llegas a desarrollar una tesis y eso, y es, qué flojera, es que no sé investigar, no tengo las herramientas. Y creo que eso es algo muy importante porque la investigación, sobre todo en temas sociales, nos abre el panorama,
y nos hace que podamos tener un punto de vista más crítico y poder discutir, dialogar, ¿no? Con estos puntos de vista y sobre todo no sentarnos en una situación de, mi realidad es la única que existe y es la única que es válida, ¿no? Sino que es entender que existen más realidades, que existen más problemáticas y que la mía no es la única válida. Claro, como abandonar ese solipsismo y poder ampliar nuestro horizonte, ¿no? Hace un momento platicabas no solamente de la investigación, sino también de la divulgación de esos temas específicamente para los hombres, hombres heterosexuales además, ¿no? Que dices que son el menos de los cuerpos, del cuerpo del alumnado. ¿Cuál crees que es la importancia precisamente de que se divulgue a partir de tu, pues, no sé, tu profesión, por ejemplo, o tu comunidad? ¿Qué es lo que sientes tú que estás aportando a partir de la especialidad y de la maestría a tu área de convivencia, ¿no? A otros hombres, tanto cis como trans, como heterosexuales, como homosexuales, las personas con las que tienes contacto. ¿Qué es lo que estás llevando de la maestría a tu vida diaria desde tu perspectiva? Fíjate que una de las cosas que he visto es que primero he armado círculos de trabajo con colegas, con otros maestros, y hemos estado principalmente en las escuelas donde trabajamos en los bachilleratos o licenciaturas, trabajando en tema de masculinidades, ¿no? Y haciendo reflexión en nuestras aulas, en nuestras carreras y con el alumnado. Creo que ese es un punto muy importante. Y también hemos llegado a trabajar, por ejemplo, en el DIF, ¿no? En instituciones así del gobierno, ¿no? Que trabajan con la comunidad, dando también talleres sobre nuevas masculinidades con los chicos, los adolescentes, que es donde pues ahí puedes como atacar, ¿no? También me ha tocado trabajar y dar pláticas en secundarias, ¿no? Con profesores, con padres y madres de familia, con personas cuidadoras, en kindergarten también. Y creo que esto es como la parte que puedo hacer, que he hecho y que finalmente me ha aportado la maestría y la especialización para poder yo estar como incidiendo en esta parte de la sociedad, ¿no? Que es muy importante. Y muy necesario, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Piensas seguir por esta línea de estudio una vez que acabes con la maestría? Sí, sí me gusta. Yo me he especializado en la parte de diversidad sexual, ¿no? En relaciones afectivas, en discriminación, homofobia, violencia de género, masculinidades. Y sí me interesa como seguir por ahí, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos separa. Pues yo sé que mucho éxito. Una última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de la UPN? Ay. Que ya eres parte del mobiliario, ¿no? Tú que ya estás en el inventario. ¿Qué es lo que más te gusta de la UPN? Creo que para mí, ¿no? Es que se convirtió en un hogar, ¿no? O sea, eso es... De aquí nació muchas cosas. Digo, también, por ejemplo, también me dedico a ser artista drag, ¿no? Mi personaje es Barbie Boy. Y mucho de lo que he aprendido, ¿no? También lo he llevado a la escena drag, ¿no? A cómo construir mi personaje. Y creo que todo ese respaldo, ¿no? Incluso poder llegar aquí a la escuela en drag, ¿no? Para irme a los eventos o hacer eventos aquí en la misma escuela sobre esta reflexión de estos cuestionamientos sobre el género, creo que me permite poderme sentir en un espacio seguro, ¿no? En un espacio donde no se me va a vulnerar, ¿no? Donde no se me va a violentar. Y sobre todo también yo creo que mucho cariño de mis profesoras, ¿no? De mis maestras, porque me han estado acompañando durante estos 4 años y han estado ahí, ¿no? Entonces, pues hemos estado intercambiando, ¿no? Y no solamente como cuestiones como académicas, ¿no? Sino también como han estado al pendiente de mi vida, ¿no? De cómo voy, porque finalmente pues también es parte como de lo que nos enseñan aquí del autocuidado, ¿no? De cómo también, cómo decir, bueno, estoy aquí ahorita, pero pues ya después podemos. Entonces creo que es como muy interesante toda esta parte y sobre todo muy apapachador, ¿no? Poder encontrar como un espacio que no solamente te forme académicamente, sino también como ser humano. Como Qué chido, creo que eso es súper importante, ¿no? Encontrar un lugar que no nada más sea, como dices tú, lo académico, sino también lo humano. Muchísimas gracias. Vamos a platicar con tu coordinadora a ver qué tanto nos tiene que decir también ella sobre todo esto. Y estamos aquí con Yasmín. Yasmín tiene el honor, la rifa del tigre, de pronto, de ser la coordinadora de la maestría y de la especialización. Solo soy coordinadora de la especialización en estudios de género y la coordinadora de la maestría es mi compañera Felicitas Valdivia, de la maestría en estudios de género, sociedad y cultura. ¿Cuánto dura la especialización que coordinas? La especialización dura 1 año. Como su nombre lo dice, es especializante. Estamos entre maestría y licenciatura. Dura 1 año
Y bueno, tenemos 20 años desde el año 2000, se inició aquí este programa y son 18 generaciones las que han egresado de este programa. Wow. ¿Cuáles han sido los retos más fuertes como coordinadora de llevar adelante esta maestría? Digo, tuvimos la pandemia, ha habido algunos otros elementos. ¿Cuáles crees tú que han sido los retos que han de alguna manera marcado, ¿no? A esta especialización? Sí, yo creo que el reto principal, bueno, tengo un año apenas coordinando la especialización, efectivamente, así se rifó y salí sorteada. Tengo un año, pero tengo 15 años, voy a cumplir en este año trabajando para esta universidad. Soy egresada de este programa, de este posgrado. Y creo que el reto más importante, híjole, en estos 20 años que he visto atravesar a mis compañeras, por sostener este programa y estos programas vivos, que no nada más se quedar en una especialización, sino como dar nacimiento a una maestría. Hace 6 años, en el 2015, se inició la primera generación de la maestría. Entonces creo que el reto más importante ha sido el encontrarnos, el interés individual, ¿no? Lo personal es político y yo creo que ha sido el interés individual de encontrarnos un grupo de mujeres. En algún momento estuvo un compañero hombre también sosteniendo estos programas y darles vida con y a pesar de la precariedad afuera, adentro y en todos los contextos. Yo creo que es el principal reto, sostener este programa desde el gusto, desde la pasión, desde el creer, yo creo, en esta utopía y desde el creer también como en el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Yo creo, donde lo personal es político y creo que eso es lo que nos motiva y nos mueve y nos ha atrapado dentro de los estudios de género, que con y a pesar de nuestras diferencias podamos sostener algo tan importante para la cuestión social y para la educación de este sistema también, porque la Universidad Pedagógica Nacional surge para la formación y actualización docente. Entonces, el programa de especialización en estudios de género surge con esa visión de formar y actualizar docentes en el estado de Jalisco, pero oh sorpresa que a este programa no solamente acuden docentes de nivel básico, ¿no? Sino docentes de universidad, personas de la sociedad civil, personas de instituciones tanto públicas como privadas, administradores de instituciones públicas, ¿no? Y, y entonces creo que eso es como la riqueza de trabajar estos temas aquí en la universidad y que para el estado de Jalisco pues ha detonado un aspecto importante, pionero en los estudios de género. Creo que ese es el reto más importante. Wow. Y satisfacciones en este año que tienes como coordinadora, pero también a lo largo de todo ese trayecto, los 20 años que lleva ya la especialización, ¿cuáles crees que son esas satisfacciones importantes e imponderables que no podrías tú de alguna manera pasar por alto, ¿no? Satisfacciones en mi experiencia trabajando para estos programas en esta universidad, creo que ha sido, híjole, de entrada, dentro de la formación, mi propio proceso como egresada de esta especialización, el de construir, ¿no? Primeramente el atreverte, el que alguien decida llegar y formarse y el atreverse a deconstruirse, ¿no? Y a permitirse trastocar con todos estos temas, con todo lo que nos atraviesa el cuerpo y la vida y el aquí y ahora y la propia historia del ser mujeres en esta sociedad. Yo creo que eso es como lo más satisfactorio, mirarlo en el aula, con las egresadas, con los egresados, y también yo creo que mirar a nuestras egresadas y egresados posicionarse en sus espacios de trabajo. Creo que cuando escuchas sus documentos, en el caso de la especialización de tesina, en el caso de la maestría de tesis, escuchar en estas intervenciones que hacen en su centro de trabajo, en su espacio, creo que justamente el tocar esta parte de transformación que le llevan a
a las personas con las que están trabajando, ¿no? En la comunidad. Creo que es eso, y creo que también hemos tenido egresadas y egresados. Se me viene a la cabeza una egresada que en este momento ay, es diputada, y bueno, así puedo contar. Tuvimos un alumno que es egresado de la base aérea, ¿no? Venían acá, entonces creo que eso es como lo que vuelve también eso una riqueza. No es, digamos, otra riqueza que tiene este programa es que en la especialización vienen, bueno, un requisito mínimo necesario es que tengas el título de licenciatura, y creo que hemos tenido la riqueza de tener grupos muy diversos que llegan aquí ya buscando el formarse como especialistas, y llegan aquí desde licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Y buscan especializarse en estos temas. Creo que eso es también como uno de los retos que nos ha como enriquecido aquí, que nos ha como nutrido sobre todo, ¿no? a estos programas. Okay. La especialización es en estudios de género y sociedad y cultura, o es solamente estudios de género. En estudios de género, y la maestría, la especialización en estudios de género, y la maestría es maestría en estudios de género, sociedad y cultura. Y como decía hace un momento, surge para capacitar y actualizar a los docentes de educación básica, la especialización. Nuestro programa sí tiene líneas que tienen que ver con el aspecto educativo, pero pues también ahí nos encontramos con el aspecto de la educación no formal, y cómo han venido a nutrirse desde distintos perfiles profesionales a esta maestría, aunque de repente pues en su contenido curricular seguimos manteniendo esta formación y actualización. Es decir, aunque está enfocada para docentes y sobre todo docentes de educación básica, la realidad es que cualquier persona interesada puede encontrar en la especialización, pues de alguna manera, un campo de acción vasto y una formación, pues no tradicional, ¿no? De alguna manera. Sí, principalmente, bueno, el objetivo de la especialización es formar especialistas capaces de intervenir en algún aspecto en su centro de trabajo o en el campo en el que se desarrollan, con intervenciones, ¿no? O bien construir teoría desde la piscina, ¿no? Pero sin embargo, bueno, así es, este campo pues se abre y atraviesa desde esta mirada de género, atraviesa pues todos los aspectos de la vida, ¿no? Es multi y transdisciplinar. Así es. Y bueno, y en el caso de la maestría, sí tiene líneas como más especializadas, por ejemplo, enfocadas más a la sexualidad humana y a las cuestiones también más como de la sociedad y la cultura, ¿no? Okay. ¿Cuáles, decías que tienes como alumnos, pues desde la licenciatura hasta el doctorado, desde educación hasta, por acá nos comentaban también psicología o de algunos otros, pues áreas? ¿Cuál crees tú que es la principal característica de un aspirante o de un alumno de esta especialización? ¿Qué es ese rasgo que tienen en común y que estas personas que nos están viendo de pronto dicen, ah, claro, a mí me interesa y sí, soy así, ¿no? Bueno, nuestros egresadas y egresados sí han sido docentes de todos los niveles, incluso a nivel universidad, abogados y psicólogos, ¿no? Y creo que, bueno, ya se ha vuelto como multitransdisciplinar y por ahí hay como otras áreas, pero predominantemente han sido como el perfil que busca venir y especializarse, ¿no? Y hace poco me escribía un aspirante y me decía, oye, pero yo estudié economía. Que claro, ¿no? O sea, claro que nos atraviesa el dinero, ¿cómo no? También en las cuestiones de género, ¿no? Entonces, esa es como la riqueza, que es multidisciplinar y digamos que se ha abierto a otras disciplinas. Y que al final cada aspirante o cada estudiante pues nutre, ¿no? Desde su propia trinchera, vamos a decirlo así, ¿no? Incluso esta persona que estudia economía, alguien que a lo mejor está más enfocado en las artes. Y aún así, ¿qué es lo que significa de pronto ofrecer desde hace 20 años ya en un panorama, un contexto estatal, nacional, que era completamente distinto quizás hace 20 años? Y a lo largo de todo este tiempo, esta especialización, esta maestría que también tiene la UPN, ¿cuáles son las implicaciones de hacerlo en este contexto actual en el que vivimos?
Sí, principalmente creo que surge del interés de hombres y mujeres en bajar de Ajusco, que ya existe allá, ahí nació la especialización y entonces es un grupo de hombres y mujeres docentes de esta universidad que coinciden y deciden bajar este programa aquí, en la ciudad de Guadalajara, y creo que el principal aspecto o reto ha sido justamente, híjole, yo creo que siendo Guadalajara una sociedad tan conservadora como en la que vivimos, ¿no? Yo creo que ha sido justamente ser pionera en abrir y tocar estos temas, ¿no? Porque también por muchos años estuvo aquí también un diplomado en sexualidad humana que después, bueno, se interrumpió y después lo retomaron otras compañeras, Felicitas, una de ellas que está ahorita coordinando la maestría. Y entonces creo que hablar de los estudios de género en Guadalajara y hablar de la sexualidad humana, yo soy egresada de ese diplomado, soy psicóloga de formación y yo decía, quedé insatisfecha de los temas que me dieron en sexualidad humana en mi formación como psicóloga, y yo estaba buscando algo vinculado a la sexualidad, ¿no? Y me encontré un diplomado aquí, en aquel tiempo se llamaba Educadores en Sexualidad Humana el diplomado, ¿no? Y entonces aquí encontré una oportunidad y yo pasaba en los pasillos y decía, ¿qué es eso del género? O sea, no entiendo. Y el día que el módulo del diplomado atendimos las cuestiones de género, yo dije, me quedo, me quedo, ¿no? Y fue la manera en la que, pues, esto es una casa, bienvenidas y bienvenidas a su casa, te enamoras de este jardín y realmente aquí encontré una casa y bueno, y los estudios de género pues me atraparon, y yo creo que el principal reto es eso, haberse atrevido un grupo de profesionales de la educación, ¿no? En haber puesto su mirada en hablar de estos temas para una sociedad tan conservadora como es, como es Guadalajara, lo ha sido y lo sigue siendo, ¿no? Es muy curioso porque es conservadora, pero al mismo tiempo hay un subtexto muy fuerte de libertad sexual, de libertad de género, en ciudades como Guadalajara, ¿no? Específicamente. Entonces, creo que este tipo de esfuerzos, como el de la UPN, salvo que tú opines diferente, creo que normalizan también un poco pues el tratamiento de estos temas con los educandos, en los salones de clases, con los alumnos, en la sociedad en general. Sí, totalmente, o sea, el ser incluyentes, ¿no? Lo que significa a lo mejor hoy por hoy recibir, así como quienes me han estado antecediendo aquí, en un aula de clase, una niña, un niño trans, ¿no? Yo creo que eso sin lugar a dudas cambia y transforma la práctica, ¿no? Y así como a lo mejor desde otro espacio alguien viene y se forma y que tu compañero de trabajo, mm, creo que finalmente incluye y nos visibiliza como personas, como seres humanos. Yo creo que al final de cuentas todos en nuestro país nos encontramos en los estudios de género desde ese lugar, ¿no? Desde esta cuestión, desde nuestra dignidad humana. Yo creo que eso es como lo principal, ¿no? Mirarnos en esta riqueza de diversidad que somos como personas, como seres humanos, y desde ahí también abrazar nuestra humanidad y lo que somos, ¿no? Lo que sí hay, ¿no? Con lo que queremos ser y estar también. Bueno, creo que se puede añadir muy poco después de eso. Me gustaría quedarme con eso, desde nuestra dignidad humana, con lo que significa ser y estar, y todos, ¿no? En conjunto. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras. Creo que nos queda un panorama muy claro respecto de esta especialización. Si alguien tiene interés en estudiarla, que se dirijan directamente aquí a la UPN con ustedes. Aquí les darán ustedes más información. ¿Cuándo inicia la próxima generación? Sí, bueno, tenemos nosotros todavía abiertas las inscripciones para recibir documentos. Mi compañera Consuelo es la encargada administrativa de los programas de estudios de género. Su correo electrónico es consuelo.pacheco@upn141.edu.mx. Pueden llamar también por teléfono aquí, les podemos dar la información, y hasta el día 17 de junio podemos recibir documentos tanto de la maestría como de la especialización.
En la maestría iniciamos clase el 24 de agosto y en la maestría el 29 de agosto. En la especialización el 24 de agosto y en la maestría el 29 de agosto. En la especialización son 2 días los que vienen a clase. Son martes de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en la maestría vienen y se forman martes, jueves y sábado. Son las clases. Y también son martes y jueves por la tarde y el día sábado por la mañana. Pues muchísimas gracias. La verdad ha sido todo un placer estar aquí en la UPN y aprender más sobre esta especialización y esta maestría. Les auguramos el mejor de los éxitos en una generación más y por supuesto que pues vengan, conozcan la UPN y así como este par de ejemplos, pues hay todo un catálogo muy interesante para la formación de docentes, pero también para la formación del público en general, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.